Que el Padre, amén, que el Padre sea exaltado, amén. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a estar estudiando la porción número 53, que se llama Hasinu, que la podemos encontrar en el libro de Devarim, el Deuteronomio para los más nuevitos. Devarim significa palabras, pero se tradujo como Deuteronomio al español, ¿no? Vamos a estar leyendo solamente el capítulo que es de esta porción, que es el número 32, pero que es un capítulo que es larguito, pero con muchos mensajes del Padre para todos nosotros. Entonces vamos a estar estudiando, vamos a estar viendo, ¿verdad?, qué es lo que también el Padre encomendó, porque es más que como hemos estudiado las otras porciones, ¿verdad? Esto es un cántico de Moshe, que se lo manda directamente el Eterno para que Él se lo transmita al pueblo. Amén. Así que denme un momentito, ya ahora sí. Ahí sí. En un momento. Amén. Ahora sí. Vamos a ir empezando. Bien. Hasinu se puede traducir como hagan oído. Amén. O presten oído. La versión que yo voy a estar usando es la versión BTX porque es la que me gusta, porque es como que la más acercada a lo que nos dice este cántico. Amén. Así que bueno, vamos a estar leyendo. ¿Por qué este cántico? Recordemos, amados, lo que vimos el Shabbat pasado con la hermana Lore, ¿verdad? Y podemos leer en Deuteronomio 31:19 el por qué está este cántico en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. ¿De qué trata este cántico? ¿De qué es? ¿Por qué está ahí? Dice así, palabra del Eterno. Ahora pues, escribí este cántico, esto está en Deuteronomio 31:19, del versículo 19 al 21. Ahora pues, escribid este cántico para vosotros, y tú enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque cuando los introduzca en la tierra que con juramento prometí a sus padres, la cual mana leche y miel, y él haya comido y se haya hartado, y engordado, se volverá a otros dioses y los servirá, y me tratarán con desprecio y quebrantarán mi pacto. Sucederá pues que cuando le sobrevengan muchos males y angustias, este cántico, como quiera que no ha de ser olvidado de la boca de su posteridad, testificará contra él, porque yo conozco el pensamiento que él fragua hoy, o sea, que él tiene hoy, el pueblo, aún antes de que lo introduzca en la tierra que prometí con juramento. Amén. Vemos que este cántico es testigo de parte del Eterno para el pueblo, porque él sabía que el pueblo, a pesar de todo lo que el Eterno había hecho, a pesar de que dijeron sí haremos y obedeceremos tal cual el Eterno nos lo ordenó en el monte Sinaí, vemos que aún así ellos se rebelaron en el desierto y no iba a ser distinto en la tierra prometida. Aunque dijéramos, pero ¿cómo? Era una nueva generación. Vemos cuando leemos el libro de Jueces, ¿verdad? Cómo el pueblo estaba en un ciclo tóxico de pecar, arrepentirse, clamar, pecar, arrepentirse, clamar, y eso no debe ser. Entonces el Padre ya sabía todo eso, y a pesar de que el Padre ya sabía todo eso, jamás dijo, no, como yo sé que Israel va a hacer todo esto, yo los voy a desechar. No, sino más bien nos dio este cántico que es testigo para nosotros de que nosotros nos íbamos a descarriar, íbamos a pecar, pero también hay gran misericordia en este cántico en las últimas líneas. Amén. Bien, existen dos tipos de cánticos de Moshe. Uno lo podemos encontrar en Éxodo 15, cuando Moisés abre, ¿verdad? El Eterno más bien abre el Mar Rojo, el pueblo pasa y cae en se traga al faraón y a su ejército. Vemos que es un cántico de exaltación al Eterno, pero este cántico es directamente del Padre para el pueblo. Amén.
Recuerden que nos dice el libro de Deuteronomio, versículo 17, capítulo 17, versículo 6. Por declaración de 2 o 3 testigos será condenado a muerte el que deba morir. No podrá ser muerto por boca de un solo testigo. Recordemos que el Eterno ha puesto como testigo al cielo y a la tierra. Amén. Y este cántico también era otro testigo de la parte del Eterno que justamente tenía a estos dos testigos anteriores, al cielo y a la tierra. Eso también lo vamos a ver. Este cántico consta de 70 líneas. Moshe le habla al pueblo por mandato del Eterno en su último día de vida. Amén. Porque más después vemos cómo el Eterno le ordena a Moshe que suba al monte Nebo, que era donde Moshe iba a morir. Bien, vamos a ir empezando. Deuteronomio 31:30. Entonces Moisés recitó a oídos de toda la congregación de Israel, de principio a fin, las palabras de este cántico. Ahora sí, Deuteronomio 32, el capítulo que vamos a leer, versículo 1. Prestad oídos cielos y hablaré. Oye, oh tierra, los dichos de mi boca. Recordemos, como lo vimos, ¿verdad? Entre los testigos, los testigos, ¿verdad? De parte del Eterno para el pueblo, que si ellos obedecían o desobedecían, eran los cielos y la tierra. Lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio 30, capítulo 19. También este está en Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Y Deuteronomio 4, 26, 27. Ahí también está como el Padre pone estos dos testigos para el pueblo. Nos dice así el versículo 2. Goteé como la lluvia mi doctrina, y como el rocío destilé mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como chubascos sobre la grama. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que parte de lo que podemos ver en las escrituras es que el Padre siempre habla muchas veces de una manera poética, ¿no? Entonces, en este caso, él está dando este cántico donde nos dice que él se goteó, ¿verdad? Como la lluvia. Recordemos que la lluvia, ¿quién ha estado en una lluvia? Nos mojamos todos por lo fuerte que es. Y asimismo el rocío y los chubascos, que aunque sea a ver, sí, déjenme ver por acá. Ya. Y como gotas, ¿verdad? Como gotas sobre la hierba, a pesar de que son gotitas, se va mojando poco a poco. En resumen, lo que esta parte de este versículo, de este capítulo nos quiere decir, es que asimismo sería todo el conocimiento que el Padre daría a su pueblo. Y eso lo podemos ver al día de hoy también. Hoy día, ¿cuánto conocimiento el Padre nos está dando? ¿Cuántos siervos no se han levantado? Amén. Y no solamente uno que está aquí atrás de la pantalla hablándole, sino también ustedes, al día de hoy, el conocimiento que pueden tener, porque el Padre nos está hablando a través de su escritura, a través de su ruach, nos revela todo lo que antes no sabíamos, todo lo que antes ignorábamos. Amén. Entonces, vemos que el Padre dijo que esto iba a suceder. Recordemos que cuando da este cántico, no solo para este tiempo, recordemos que pueden ser de doble cumplimiento. Amén. Porque he de proclamar el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, atribuir la grandeza a nuestro Elohim. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Elohim de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Es tan hermoso poder leer este cántico, a pesar de que como va avanzando también en lo personal pega mucho, porque vemos como aquí nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Recordemos, amados, que nosotros no tenemos otra roca aparte del Eterno. Eso también lo vamos a ir viendo en este cántico, y vemos como el Padre es tan santo, tan justo, tan puro, que vamos a comprender de quién es la culpa de que el pueblo se desvíe. Amén. Vamos a leer en Isaías 55, 10, versículo 11, como nos dice ahí, que la palabra del Eterno, como lo mencionábamos en la oración, no no regresa sola cuando el Padre la envía, sino que va a hacer lo que tiene que hacer, va a hacer su trabajo. Déjenme leerles por aquí el versículo.
Ya, ya. Dice así, como desciende, como palabra de eterno. Isaías 55, versículo 10, versículo 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Recordemos que si bien al día de hoy hay conocimiento del Padre, podemos comprender que lo que antes no conocíamos es gracias a Él, ¿verdad? Y que es por algo que se nos ha sido revelada, y lo sabemos. ¿Para qué es? Para ponerla por obra. No es para tener el conocimiento ahí sin hacer nada, porque sería en vano entonces tenerlo, si no lo practicamos. Pero al día de hoy lo tenemos y lo ponemos por obra. Amén. Recuerden que no son los oidores, sino los hacedores, dice la Escritura. Eh, pero sí también, amados, como al día de hoy hay tanto conocimiento, recordemos que nos dice en el libro de Amós, en el capítulo 8, versículo 11 al 12, que así también va a haber un tiempo de hambre, pero no de pan ni de agua, sino espiritualmente hablando. Recordemos que ese era en ese entonces, esa profecía era para ese entonces, pero también al día de hoy va a volver a pasar. Va a haber un momento, amados, en el que tanto conocimiento que al día de hoy el Padre está derramando como lluvia, como rocío, como llovizna, como chubascos, o quiere decir como gotas, va a haber un momento en el que ya no va a haber. Y no porque se acabe la palabra, se acabe la sabiduría del Padre, no, nada de eso, sino porque recordemos que hay tiempos que el Padre da para poder escuchar su voz a través de su escritura y volver a Él. Recordemos que la fe viene por el oír, amén, y el oír por la palabra del Eterno. Entonces, más después que ya se habló, ya se le dijo a alguien, ¿sabes qué? O sea, proclamar las buenas nuevas, ¿sabes qué? El Mesías te da identidad, y a través del Mesías somos salvos, a través del Mesías podemos volver al pacto, pero va a haber un momento en el que por más que busquen no van a encontrar. Y eso es muy triste. Por eso nos dice en la escritura más adelante eh, que aprovechemos los tiempos, porque son malos. Que los aprovechemos y que así nos ocupemos nuestro tiempo. En este caso, Pablo le exhorta a Timoteo que ocupe su tiempo en la lectura, en la exhortación eh, y, y en la enseñanza. Entonces, eso es un consejo, amados, que todos nosotros debemos tomar. Vemos a alguien, hablemos desde la palabra, porque va a haber un momento en el que ya no va a haber. Amén. Y recuerden algo que hemos podido estar escuchando y que a mí me ha venido como cuando martillas algo en la cabeza. Seamos luz para los que están afuera. Proclamemos el nombre del Eterno. Amén. Bien, sabemos que como tal los dos testigos son los cielos y la tierra, y eso lo podemos ver que Yeshua mismo dijo que ni siquiera han pasado aún. Vemos que los cielos y la tierra sí, tienen que ser nuevos cielos y nueva tierra, porque como lo dijo el hermano Lore el Shabbat pasado, si estos cielos y esta tierra no pasaran, estarían acusándonos constantemente, porque pecamos. Recordemos que la tierra está llena de iniquidad, pero donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, Yeshua dice en Lucas 16:17, que nos dice que no pasará, déjenme no sé, amado, si alguien por ahí lo tiene, si lo quieren leer. Acá ya está, ya. Dice así, 16:17, dice así, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde, dice la traducción, ¿verdad? Una tilde de la ley, de la Torá. O sea, aún así, vemos que la Escritura lo dice, pasarán cielos y tierra, pero tu palabra jamás pasará. Amén. La palabra es eterna. Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente, que es parte de este cántico que Moshe le está dando al pueblo y que lo tomemos, porque este cántico también es para nosotros. Si el día de hoy lo estamos escuchando es por algo. Nada es porque sí o porque nos toca estudiar la porción, es porque también el Padre nos está hablando. Bien. Dice así, Deuteronomio 32:5, seguimos con el cántico ya en el versículo 5.
La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación perversa y torcida. Son palabras muy fuertes que este cántico lo dice y créanme, amados, que uno siente en su corazón, uno siente estas palabras son duras, pero es muy cierto. Nos dice el versículo 6, así pagáis allá, pueblo necio e insensato, ¿no es él tu padre que te creó? ¿No te hizo él y te estableció? Recuerda los días de antaño, considera los años, generación por generación. Pregunta a tu padre y te declarará, a tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de los hombres, trazando las fronteras de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Recordemos que el Padre le dio los límites, ¿verdad? Eso lo vimos en el libro de Números, le dio los límites de la tierra prometida al pueblo. O sea, si ellos iban a entrar a la tierra prometida, a pesar de que se iban a desviar, el Padre se las estaba dando, le estaba dando los límites. Recordemos que aún a pesar de que Israel conquista, la tierra no conquistó todo el territorio como tal que el Eterno le dijo a Abraham que sería de él. Pero entró a la tierra. Pero vemos en el libro, ¿verdad?, de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Solo esto he hallado, que a Elohim, que el Eterno, hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y eso es así. Pudimos ver tiempo atrás con el hermano Javi, ¿verdad? Cuando muchas veces pensamos que si pecamos, ¿verdad?, es porque el enemigo nos hizo pecar, que porque es culpa del enemigo, que el enemigo me tentó y yo caí, pero no. Muchas cosas que hacemos, muchas cosas que pensamos, muchas cosas que sentimos, no es culpa del enemigo. No es culpa del enemigo, es de nosotros, porque nosotros tenemos libre albedrío de decidir si pecamos o no pecamos y obedecemos al Padre, queriendo acertar al blanco, guardando Torah. Pero el hombre le encanta dañar lo que el Padre hace perfecto, porque así es la naturaleza humana, así es de pecaminosa nuestra naturaleza, así es de caída. Amén. Entonces dice Isaías 1, versículo 2, siempre me confundo, perdón. Oíd cielos y tu tierra, escucha que habla ya. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de perversos, hijos depravados. Abandonaron allá, despreciaron al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Dónde seguiros hiriendo si os seguís rebelando? Toda la cabeza está enferma y el corazón agotado. Amados, créanme que esta palabra es muy fuerte y si no nos hace algo en nuestro corazón, si no nos hace querer ver qué estamos haciendo, querer decir no, ya no más, yo quiero obedecer al Eterno, yo no voy a dejarme llevar por mis concupiscencias. Entonces, revisemos cómo estamos. Esta porción no es casualidad que la estemos viendo en estos días previo a Yom Kippur. Es un llamado de atención, de prestar oído a la voz del Padre y hacer teshuvá si es necesario, si en algo hemos fallado. Vemos que en el versículo 5 de Isaías, ¿verdad?, el capítulo 1 nos dice, ¿dónde seguir hiriendo? Recordemos que en el libro de Levítico vimos que el Eterno llama al pueblo. Cuando éste cae en pecado, Él llama. Primero de una manera, después de una manera, y los llama de 5 maneras. Hasta cuando ya les quita todo, pero aún así, a pesar de que les quita todo, nos dice aquí, ¿dónde voy a seguirlos hiriendo? ¿Qué más les puedo quitar? Si ya se han revelado, si no vuelven a mí. Si su corazón no se quiere volver. Porque nosotros podemos hacerlo. Podemos decidir en nuestro corazón, decirle, Padre, yo sé que en mis fuerzas no es posible, pero contigo sí, yo quiero volver a ti. Yo no quiero pecar. Entonces es necesario volver al Padre. Porque si nos damos cuenta, Él nos dice que hasta el buey conoce a su dueño. Un animalito que no habla. Pero nosotros que hablamos, que razonamos, que pensamos,
que tenemos conciencia. ¿Acaso no vamos a entender quién es nuestro Hacedor? ¿Quién nos creó? ¿Quién nos hizo? En el versículo 7 de este mismo cántico, en el capítulo 32, nos dice: recuerda los días de antaño, considera los años generación por generación. La palabra siempre nos llama a recordar las promesas del Eterno, a recordar sus proezas, a recordar lo que Él hizo antes. Siempre dice: acuérdense de los tiempos pasados, cómo Él hizo grandes obras con sus padres, ¿verdad? Creo que eso está en Isaías mismo, no recuerdo bien. Entonces, una tarea, y que hemos visto en toda la escritura siempre, es que el padre demanda a sus hijos, a los que a los que son padres de familia, a los que tienen hijos, es que siempre les transmitan la Torá, les transmitan y les enseñen la palabra, porque si no va a ser como pasó en el tiempo de los jueces. Cada quien hacía lo que quería y no temían al Eterno y hacían como ellos parecían bien, porque se levantó una generación que no conocía al Eterno, porque sus padres no le enseñaron, no se tomaron el tiempo de enseñarlo. Entonces, creo que tenemos tantas cosas, amados, que reflexionar, tantas cosas que ver, que esta porción de verdad es maravillosa y esta parte realmente duele. Bien, dice en el versículo 9, porque la porción de Yah es su pueblo, Jacob es el cordel de su heredad. Lo halló en tierra desértica, en el yermo, con aullidos de desolación. Lo envuelve y lo sustenta, lo protege como la niña de sus ojos. Como el águila incita a su nidada, revoloteando sobre sus aguiluchos, extiende sus alas, los recoge y los carga sobre sus plumas remeras. Nos dice en el libro de Oseas, en el capítulo 13, ¿verdad? Versículo 5, yo te conocí en el desierto, en tierra de gran sequía, pero en sus pastizales se saciaron y una vez repletos se engrosó su corazón y se olvidaron de mí. Versículo Ezequiel también nos habla de esto, capítulo 16, versículo 5. Nadie se apiadó de ti para hacerte esos menesteres, ni tuvo de ti compasión, sino que asqueados de ti te arrojaron a campo abierto el día que naciste. Pero yo, dice el Eterno, yo, el Todopoderoso, el Creador del universo, pasé cerca de ti y te vi, revolcándote en tu propia sangre. Y mientras yacías en tu sangre te dije, vive, sí. Cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Esta parte lo podemos entender, amados, como cuando la Escritura nos dice, ¿verdad? En el libro de Levítico, cuando la mujer está en estado de nidad, sabemos que hay una impureza, ¿verdad? Una impureza, ¿verdad? O también cuando la mujer da a luz. Sabemos que está en este estado de impureza por la sangre que bota, ¿verdad? Entonces, el padre vio que nadie apostaba nada por Israel, que nadie decía, él dice, Israel era el pueblo más chiquito, pero de ahí el Eterno lo escogió para sí, lo tomó como heredad. Te conocí en el desierto, nadie daba por ti, estabas en un lugar de sequía, pero cuando te di todo, pues te olvidaste de mí. Y como un ejemplo, lo podemos ver como cuando vemos a esos padres que se sacrifican por sus hijos, les dan todo mientras ellos estuvieron con él, pero cuando ellos ya son viejitos, se olvidan de sus padres. Tal cual así es cuando nosotros nos olvidamos del Eterno. Y solamente cuando pasa algo volvemos a Él. Y eso no está bien, eso es un círculo vicioso, es un círculo tóxico de hago las cosas bien, después un momento ya no, pero después pido perdón. Eso no está bien. El Padre al día de hoy nos ha dicho, vive. ¿Cómo obtenemos vida eterna? A través de Yeshua. Amén. Vamos a seguir. Dice así, como el águila incita a su nidada revoloteando sobre sus aguiluchos, ¿verdad? Él también nos dice más arriba, los protege como la niña de sus ojos. Asimismo el Eterno dice con el pueblo. Los halló en Egipto, los halló esclavizados, pero él los sacó con grandes proezas, cayó juicio sobre la tierra de Egipto, se abrió el mar rojo, les dio les dio maná desde el cielo, los guardó, y nos dice que de día iba una nube que
Es que como que refrescaba al pueblo en medio del calor del desierto, y en la noche en nube de fuego que los calentaba en el desierto. O sea, el Padre lo pensó todo, y aún así el pueblo, y no lo vemos solo el pueblo, nosotros también le fallamos al Padre. Entonces volvamos al Eterno. Por eso también nos dice el Eterno: te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. Eso también está en el libro de Oseas. ¿Por qué? Para hacernos recordar de dónde nos sacó, cuál era nuestra condición antes de darnos todo. Y el ejemplo más claro está en lo que dijo Yeshua, el hijo pródigo. Le dio todo, pero una vez que le dio todo, él dijo: me voy y ya. Y cuando no tuvo nada, tuvo que regresar. Por eso es que a veces pasamos por desiertos, porque muchas veces nos olvidamos de quién es nuestro Elohim. Y eso ya no puede ser. Es cierto más que tenemos errores porque no somos perfectos, el único bueno es el Padre, pero recordemos, es un continuo proceso de santificación. La Torah es para santificarnos todos los días. No pisoteemos la sangre del Mesías. Siempre, amados, tratemos en lo que podamos de volver al Eterno. Todos los días volvamos un poco más a Él. Amén. Dice así en el versículo 12. Ya solo lo condujo. Yud-Hei Bat-Hei solo lo condujo, con él no hubo Dios extraño. Lo hizo cabalgar en sus montañas, lo alimentó con los frutos de sus campos, le dio a chupar miel de la peña y el aceite del duro pedernal, cuajada de vacas y leche de ovejas, grosura de corderos y carneros, ganado de Basán y machos cabríos, la flor de la harina del trigo, y bebió la sangre fermentada de la uva. Le dio lo mejor, y esto lo vemos en el Salmo 81, versículo 16. Habría sustentado, o sea, al pueblo con la grosura del trigo y saciado con miel de la peña. Cuando el Padre nos llama a Él, a que volvamos, es porque quiere hacernos bien. El que el día de hoy conozcamos de su palabra es por nuestro propio bien. Amén. Vemos en el versículo 12 algo que además no podemos contradecir a las Escrituras. El Eterno condujo solo al pueblo. Con él no hubo otro Dios. ¿Y qué nos dice Yeshua? Yo soy antes de Abraham. Yo estoy antes de Abraham. Vemos que él y el Padre son uno. No lo podemos separar. Yeshua no es otra divinidad. Yeshua no es otro Dios. No, estaríamos cometiendo un pecado de idolatría si pensamos que Yeshua nos puede salvar. Si fue un hombre cualquiera, no, un hombre cualquiera tampoco te puede salvar. Solo el Eterno. Y fuera de él no hay nadie quien salve, dice la Escritura. Entonces, él solo condujo al pueblo. Él no necesitó ayuda de nadie, sino que él solo lo hizo, por su gran poder. Dice así, Deuteronomio 32, versículo 15. Pero engordó Jerusum y tiró cosas. Engordaste, te cebaste, te pusiste rollizo y abandonó al Elohim que lo había hecho. Menospreció la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con extraños, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Elohim, a dioses que no habían conocido, a nuevos recién llegados que vuestros padres no tenieron. Despreciaste a la roca que te engendró y te olvidaste del Elohim que te dio a luz. Lo vio Yud-Hei Bat-Hei y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y sus hijas. Amados, al Padre le duele cuando nosotros le fallamos. A él le duele. No es porque sea Elohim, él no le duele. Vamos a ver más adelante que el Padre siente. Recordemos que no tenemos a un Elohim que no conoce nuestro sufrimiento. Él lo pasó, él lo sintió. Amén. Jerusum es un nombre poético que le dio el Eterno a Israel. Viene del Strong 3484, que se llama Jerushum, de la raíz primaria, que está en Yashar, 3474, que significa agradar, derecho, recto, enderezar. Nombre poético de Israel, apelativo, cariñoso y cercano, dado por el Eterno a su pueblo. ¿Por qué le da este título al pueblo? Porque es lo que él pide del pueblo.
Y es lo que el pueblo va a hacer delante de los ojos del Padre siempre y cuando esté caminando derecho, recto. El Eterno nos trata con un amor tan grande que le da este nombre al pueblo de Israel. Y podemos ver que esto sucedió apenas el pueblo, ¿verdad? Nos dice que se levantó otra generación, vemos el libro de Jueces, ¿verdad? Y enseguida cayeron en idolatría. ¿Y quién tuvo que levantarse? Otniel, que sería como el primer juez, por decirlo así. Deme un momento, más. Amén. Seguimos viendo en el capítulo 32, nos quedamos en esto, que el pueblo sí se desvió. El pueblo, cuando leemos el libro de Jueces, la otra vez estuve leyendo el libro de Jueces y mientras iba avanzando capítulo tras capítulo, a pesar de que sabía lo que sucedía, uno cuando lo lee como que dice, otra vez, pero ¿por qué? Y uno exactamente, y uno lo sabe, pero ¿qué pasa? Se sorprende, pero no estamos lejos de eso. Nosotros cuánto no hicimos antes. Entonces, cuando el Eterno nos hace dar cuenta de nuestra condición, nos, nos llama, porque el Eterno no solo nos llama para reprendernos, claramente sí, lo tiene que hacer, porque un padre que ama a su hijo lo reprende, si no, no lo ama, dice la Escritura. Pero sí también nos llama para que nos arrepintamos, para que volvamos a Él, para que dejemos de lado el camino pecaminoso en que pudimos andar y decir, yo voy a servir al Padre. ¿Quieres romper maldiciones generacionales? Sirve al Eterno. Es la única manera. Bien, dice así, en Deuteronomio 32:21, esto, amados, cuando lo comprendí, me acuerdo que cuánto esto no se ha sacado de contexto por las denominaciones, pero una vez que lo entendemos decimos esto así. Dice así, palabra del Eterno. Me movieron a celos con lo que no es Elohim. Me provocaron a ira con sus vanidades. Por tanto, yo los moveré a celos con lo que no es pueblo, y los provocaré a ira con una nación insensata. Amén. Vamos a ver escrituralmente y según el contexto, quién es el no pueblo del que habla el libro de Deuteronomio. Nos dice en Oseas capítulo 1, versículo 9. Le dijo, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré para vosotros, yo soy. Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, hijos del Elohim viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno. Y designarán un único caudillo, y resurgirán de la tierra porque es el día grande de Jezreel. Jezreel se le dice así en el libro de Oseas a Israel. ¿Y cuándo se le dice así? Cuando el pueblo vuelve a ser uno. ¿Qué pasa? El Eterno, recordemos que el Padre le da carta de divorcio a Israel más adelante. Por tanto, porque era mucha idolatría, era mucho pecado que el pueblo cometía. Nosotros no podemos jugar con el Padre, ellos no lo iban a hacer, no podían seguir haciendo eso con el Eterno. Entonces el Eterno los entrega a sus deseos, pero les dice hasta aquí. Les da carta de divorcio a la casa de Israel. Recordemos que la casa de Israel y la casa de Judá es distinto, según lo que vemos en las escrituras. Entonces, a la casa de Israel él los despide, ellos no son más pueblos, entonces al no ser más pueblo, viene lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 19 hasta el 20, perdón, del 28, 18 al 20. Pero digo, ¿acaso no oyeron bien? Antes por toda la tierra salió
salió la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra habitada sus palabras. Pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel? Primeramente Moisés dice, yo os moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, os provocaré a ira con gente insensata. Esa gente insensata, esa gente que no era pueblo del Padre, éramos nosotros. Nosotros no nos éramos pueblo del Eterno. Pero ¿qué nos dice el libro de Efesios capítulo 2? Nos dice, los gentiles, aquellos que no tenían Elohim, no tenían pacto, no tenían promesa, son conciudadanos de los santos. Entonces, al día de hoy que nosotros escuchamos la voz del Eterno, sabemos que Él es nuestra salvación, que Él es Yeshua, que Él es nuestro Salvador, y ahora vamos a guardar sus mandamientos porque le amamos. Ahora, ¿quién es el que está celoso? Cuando le dices que los gentiles están guardando el pacto, la casa de Judá se pone celosa, que porque lo hacen, que para ellos no es la Torá, que es leyes no sé qué, pero por eso, porque se mueve a celos. Amén. Porque si bien, por decirlo así, hemos visto que las denominaciones pueden creer en Jesús como ellos les dicen, ¿eso qué le hace a casa de Judá? Si hasta ellos saben que Jesús que ellos adoran no es el mismo Yeshua. Ellos lo saben. Entonces no los mueven a celos. No cuentan como mover a celos a la casa de Judá. En cambio, aquellos que estamos siguiendo Torah sí, porque ellos dicen que la Torah no es para nosotros. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Una sola ley habrá para el extranjero como para el natural. Amén. No porque nos digan nuestros amados hermanos que, amén, ellos podrán saber mucho, tienen mucho más tiempo que nosotros, eso sí, nadie se los va a quitar. Pero recordemos que quien redarguye es el Ruach. ¿Y quién nos ha dicho? Una sola Torah hay para todos nosotros. Y ahora nosotros somos pueblo, somos Israel. Según eso están las Escrituras. Yo no les estoy diciendo de lo que yo creo, sino según Efesios 2, versículo 2. Lo leen y dicen, ahora soy Israel. Entonces ahí es que se provocan a celos entre los dos. Pero ¿qué pasa? Volveremos a ser uno. Y nuestro caudillo será el Mesías. Amén. Bien. Nos dice así, versículo 27. De no haber temido la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario, que dirán, nuestra mano ha vencido, no es Adonai quien lo ha hecho. Nos dice, en esta parte, vemos que el Eterno los iba a entregar por su desobediencia. Pero, vemos que ellos también, en las bendiciones, ¿verdad? Que podemos leer, las bendiciones por la obediencia, vemos que si por un lugar el enemigo perseguía a Israel, Israel perseguiría a todos sus enemigos mucho más que lo que el enemigo le puede hacer, parafraseando. Entonces, por eso dice más abajo aquí, ¿verdad? En el versículo, vamos a leer 28-29, porque son naciones privadas de consejo, y no hay en ellos entendimiento. O si fueran sabios para discernir esto, entenderían su propio destino. ¿Cómo podría uno perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10.000? Que eso es una bendición, que si vendría un ejército contra Israel y solo habría 1 o 2 hombres, vemos que ellos lo iban a derribar, porque no iba a ser ellos quien los derribe, sino el Eterno. Recordemos que la guerra le pertenece al Padre, por eso es Elohim de los ejércitos. Algo que a mí me ha encantado, que yo he estado leyendo el libro de Segunda de Samuel y también con el libro de Crónicas, vemos cómo los valientes de David cumplían esto a perfección. ¿Cuántos unos no mataban a un oso o un hombre mataba a un ejército completo de los filisteos o de distintas naciones que atacaban a Israel? Sabemos que Israel era atacada constantemente por sus enemigos, pero el Padre lo libraba. Y si Israel no tenía absolutamente nada con qué pelear, porque había momentos que Israel, recordemos que quienes eran expertos en hacer armas, ¿verdad?, de guerra, eran los filisteos. Pero había momentos en los que Israel no tenía ni con qué salir a pelear. No tenían espadas, no tenían nada, pero aún así ganaban. ¿Por qué? Porque el Padre entregaba a sus enemigos en las manos del pueblo. Por eso nos dice así, si su roca no los hubiera vendido, si su roca no los hubiera vendido, si ya no los hubiera entregado. Porque es así, si el Eterno no entregaba a los enemigos de Israel en su mano, Israel no los podía vencer.
porque Israel por sí solo, las veces que ha querido vencer a sus enemigos, ellos estando en pecado, siempre terminan en esclavitud, en lo mismo. Pero ¿qué nos dice en el versículo 31? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y nuestros mismos enemigos lo atestiguan. Y eso es verdad. Hay algo que me acuerdo que el año pasado cuando estábamos estudiando esta porción, lo contó la hermana Laura y me gustaría volverlo a traer, amados, a memoria, porque es muy cierto. Y se los voy a leer. Es algo que pasó en la guerra de los 6 días, en la guerra de Israel contra Egipto, Siria y no me acuerdo qué pueblo más. Y dice así, es un poco largo, pero es importante leerlo para que veamos cómo hasta el día de hoy el Eterno, por su gran misericordia, Él sigue cuidando de su pueblo. Nos dice así, uno de los soldados israelíes contó, yo estaba en el campo de batalla cuando un tanque me pasó por encima. Imagínense. Ya me quedaban pocos minutos de vida. Pensaba, adiós Israel, me voy a un lugar mejor. Cientos de soldados sirios llegaron a donde estaba yo. En mis últimos minutos de vida, escuché cómo cargaban el arma justo cuando estaban listos para disparar, se dieron la vuelta y corrieron. Pude ver que me cubría una luz y escuché la voz de Elohim que hablaba a mi corazón y me decía, tranquilo, no vas a morir, sé fuerte, estoy contigo. No pasó mucho tiempo antes que los soldados israelíes vinieron por mí. Unas semanas después, los observadores de las Naciones Unidas fueron a hablar conmigo y me dijeron, fuimos a hablar con los oficiales árabes que comandaron la batalla contra Israel. ¿Por qué no le dispararon a ese joven soldado teniendo la oportunidad? Ellos respondieron que cuando le iban a disparar, aparecieron miles de ángeles. Este definitivamente es uno de los más grandes milagros en la guerra de los 6 días. Y esto pasó. Y sabemos que esto no es nuevo. Recordemos que el Padre siempre ha cuidado de su pueblo. Recordemos cuando Eliseo pide al Padre que le abra los ojos a su siervo y que el siervo vea quién estaba con él. Que no tema de los enemigos de Israel porque el Padre lo iba a entregar en sus manos. Y él cuando el Eterno le abre los ojos de una manera, él ve, ¿verdad? A ángeles alrededor de él, porque lo dice la palabra. El ángel de Adonai acampa alrededor de aquellos que le temen. El temor de Elohim es el principio de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Guardar los mandamientos. No es difícil, no es cargoso, no. Amén. Bendito sea el Padre porque a pesar de todo Él ha tenido mucha misericordia. Ya vamos a ir terminando. Bien, dice así. Porque sepa de Sodoma es la vid de ellos, tomada de los campos de Gomorra, sus uvas son venenosas y sus racimos amargos. Su vino es ponzoña de monstruos y veneno mortal de áspides. ¿No tengo esto recogido y sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución, para el momento en que su pie resbale, porque el día de su perdición se acerca y su suerte se apresura. Porque Adonai vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos, cuando vea que sus manos flaquean y que ya no existe ni esclavo ni libre. En el libro cuando leemos esto, amados, podemos ver cómo el Eterno hace una comparación muy grande cuando el pueblo está en desobediencia. Los comparas con Sodoma y Gomorra. Y sabemos los pecados muy fuertes que cometían Sodoma y Gomorra, que no es solamente por el pecado que sabemos de inmoralidad, ¿verdad? Sexual, sino también por muchos otros pecados que los podemos ver en el libro de Génesis, que lo volveremos a ver cuando estudiemos el libro de Bereshit. Nos dice en Isaías 1, versículo 9, si ya de los ejércitos no nos hubiera dejado un pequeño remanente, habríamos llegado a ser como Sodoma, semejantes como a Gomorra. El pueblo no estaría más. Pero recordemos, siempre yo busco ese versículo y no lo encuentro, que nos dice en el libro de Jeremías, que nos dice, si se funde más o menos, si estoy mal, que me corrijan ahí los hermanos que se sepan el versículo, que primero tiene que, no me acuerdo si fundirse el cielo o algo tiene que pasar para que el Eterno deseche a Israel. Pero él dice, pero yo lo juro por mí mismo que no lo haré. Porque a pesar de que, recordemos, en la carta de divorcio, que decía en el mismo versículo más abajo, yo los volveré a traer. Amén. Entonces, esto también lo podemos ver, ¿verdad? Lo que leemos de Isaías, esto también lo habla Pablo en Romanos 9, versículo 27 al 29. Dice así, cuando vemos, amados, que el Padre, cuando muchas veces podemos pensar, el Padre no me ve,
Recordemos lo que vimos las porciones pasadas. Que no se bendiga el hombre en su corazón cuando peca. Que no diga, no haré, el Eterno no me ve. Porque muchas veces hay personas que piensan así, si el Eterno no me ve. El Eterno lo ve todo. Y a Él le duele cuando le fallamos. Nos dice en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 8, pero ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré entregarte, oh Israel? ¿Te dejaré acaso como Atma? ¿Te trataré como a Seboín, que eran ciudades que estaban juntas a Sodoma y Gomorra y que también fueron destruidas en ese mismo momento? Me da un vuelco en el corazón, se me conmueven las entrañas, dice el Padre. Cuando dice me da un vuelco en el corazón, quiere decir que se le estremece, él no puede hacerlo. O sea, él puede, pero no quiere. ¿Por qué? Porque ama a Israel, ama a su pueblo. Por amor a su nombre, por amor a Abraham. Lo llamó amigo, amados. Y descendencia de Abraham somos todos aquellos que por eso hemos creído en el Padre y que al día de hoy conocemos de su palabra. Y el Padre, por acordarse de Abraham, se acordó de todos nosotros. Y no nos dejó como estábamos. Amén. Es valioso y es muy importante comprender todo eso. Bien, dice así, esto ya como el final del cántico. Pero ahora mirad, yo soy yo, y no hay Elohim fuera de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien libre de mi mano. Amén. No hay otro Elohim fuera del Padre, no hay fuera del Eterno, amados, no hay otro Elohim, no hay salvación fuera del Padre. De Él viene la salvación, Él es nuestro Elohim. Lo dice la Escritura, Elohim nacido por salvación. ¿Cuál es el significado de Yeshua? Salvación. Nos dice así, y no hay Elohim fuera de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. De Él es el poder para dar y quitar la vida. Yo hiero y yo sano. Él sabe por qué permite algo, pero Él mismo te sana. Todo es porque el Padre lo quiere. Si no pasa algo, es porque Él no lo quiere. Y no hay quien libre de mi mano. Levanto pues a los cielos mi mano y digo, yo vivo eternamente. Cuando afile la hoja centellante de mi espada y mi mano empuñe el juicio, tomaré venganza de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, con la sangre de muertos y cautivos, de cabezas melenudas de caudillos enemigos. Recordemos, amados, que el Eterno no se queda callado ante la injusticia, ante la iniquidad. Nos dice su escritura que Él está enojado con el impío todo el tiempo. Amén. Nos dice en el versículo 43, exaltad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos, retribuirá la venganza a sus adversarios y expiará la sangre manante de su pueblo. Eso, amados, los que estuvimos en las clases de Apocalipsis, ¿verdad? En las enseñanzas de Apocalipsis lo podemos ver. Amén. Que el Padre mismo es el que va a vengarse, de Él es la venganza. A mí me encantó cuando estaba estudiando esto y se los quiero compartir, amados, cuando nos dice en el versículo 41, cuando afile la hoja sentiente de mi espada, a mí me remontó a lo que dice en Apocalipsis 19, 11 al 16, cuando vemos que dice, ¿verdad?, que tiene un caballo blanco y que en el muslo tiene un nombre que solamente Él sabe y que viene con espada para regir con hierro a las naciones, y viene en toda su gloria. Todos anhelamos y todos queremos que Yeshua vuelva, amados, y preparémonos para ese momento, porque va a ser maravilloso. Nos dice en el versículo 44, así fue Moshe, acompañado por Josué ben Nun, Josué hijo de Nun, y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Amén. El Padre se lo mandó, Él lo hizo, quedó como testigo. Y una vez que se quede como testigo algo, no hay vuelta atrás. Al día de hoy este cántico, amados, que nos sirva como lo dice la Escritura, como testigo de que el Padre ya nos ha advertido. Queda en nosotros, y si nosotros decidimos volvernos a Él o irnos al mundo. Que recuerden que eso es comparado como un perro se vuelve a su vómito y como el cerdo a su lodo. No, créanme, amados, que fuera del Padre no hay nada bueno, no hay nada que podamos encontrar bueno. Así que el que sea justo aún más,
limpiémonos nuestras vestiduras, amén, todos los días. Y ya para terminar, la vida eterna, nos dice así, Deuteronomio 32:45. Y cuando Moshe terminó de recitar todas estas palabras a Israel, les dijo, poned vuestro corazón en todas las palabras que testifico contra vosotros hoy. Hoy el Eterno testifica estas palabras contra nosotros. Y mandad a vuestros hijos que pongan por obra todas las palabras de esta Torá, de esta ley, porque no es palabra vana. Ciertamente es vuestra vida, y por ella prolongaréis los días en la tierra a donde vosotros vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. La frase donde nos dice poned vuestro corazón es simuk leb, es corazón en hebreo. Amén. Lo más correcto es decir presta atención, tal cual como se llama la porción. Hagan oído. Oye, Shema, todos conocemos y no sabemos el Shema. Escuchen atentamente a la voz del Padre. El que sea injusto, sea aún más injusto. Si alguien no quiere cambiar, si alguien dice, no, esto no es para mí, está en su decisión. El que es impuro, sea aún más impuro. Si se quiere quedar en esa condición, el Padre no es que manda a alguien que sea impuro, si la persona quiere. Pero el que es justo sea aún más justo, y el que es santo sea aún más santo. Santifíquese aún más. Amén. Recordemos que la santificación es porque, ay, nos creemos perfectos, nunca vamos a pecar. No. A veces sin querer decimos, se nos sale una mentira chiquita. Ahí ya pecamos. Pero porque estamos en esta carne. Recordemos que mientras estemos en este cuerpo pecaminoso vamos a tener muchos errores, pero no va a ser porque, ay, no me importa guardar Shabbat, hoy no lo quiero guardar, no me interesa. No, ya no podemos decir. Recuerden que una vez que alguien sabe, mejor es que no sepa a que conozca y haga lo contrario a lo que sabe que está bien. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí viene pronto, dice Yeshua, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. La palabra del Eterno no es difícil, amados, de cumplir. Lo dice el libro de Deuteronomio, lo dice el libro de Romanos capítulo 10. Amén. Porque lo que tenemos que hacer es volvernos todo nuestro ser al Padre. No es palabra vana. Quien quiere vida eterna, vuélvase a Yeshua y a su palabra. Deuteronomio 32, versículo 48. Y aquel mismo día Adonai habló a Moshe diciendo, sube a este monte Abarim, al monte Nebo que está en la tierra de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán que yo doy a los hijos de Israel en posesión, y muere en el monte al cual tú subes, le dice el Eterno a Moisés, y sé reunido a tu pueblo, tal como murió Aarón tu hermano en el monte Or, y fue reunido a su pueblo. Porque por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá en Cádiz, en el desierto de Sin, al no santificarme entre los hijos de Israel, verás por tanto la tierra delante de ti, pero no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Sabemos que esto es un momento en que el Padre le da esta noticia a Moisés, él ya estaba resignado que no entraría, sabemos cuál fue el pecado, que no es que, ay, no me importa, voy a pecar, ¿verdad? Pensamos que Moshe era un justo, recordemos que solo hubo uno igual a Moshe y mayor que es Yeshua. Amén. Entonces, aún así él, amado, siendo tan obediente al Padre, el rey David siendo el rey que dice la escritura que tenía el corazón conforme al Padre, aún así pecó. Pero recordemos que él así mismo se arrepintió. Por eso dice que tiene corazón conforme al Padre, porque él hizo Teshuvah. Hagamos Teshuvah, amados. Amén. Así que bueno, esta sería la porción del día de hoy. Creo que el mensaje es lo que dice la misma escritura. Volvámonos al Eterno. Este cántico él nos dice hoy para que sea testigo contra nosotros. Está en nuestra decisión si obedecer o no. Amén. Así que bendito sea el Eterno, toda gloria y toda honra sea a Él, sea su nombre, porque Él es el que nos habla, y pues que sea de bendición para todos nosotros. Amén. Shabbat shalom. Amén. Amén. Amén.